Gracias por ver nuestro canal Benedicto XVI. ¿Por qué escogimos el nombre de Benedicto XVI? Porque toda la información que demos aquí solo se hará referencia a él, Benedicto XVI. Vamos a comenzar con esta escritura. Hoy hablaremos de la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. También, Hebreos capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Benedicto XVI, su nombre. Dice Hebreos, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el Vaticano. Pudiéramos pensar que claro, su propia sangre que tiene su cuerpo, pero no, porque si así fuera, también los otros papas sería con su propia sangre. Entonces es posible que cuando dice que Cristo entró con su propia sangre, es posible que sea la misma sangre que derramó en la cruz hace más de 2000 años, porque cualquiera que quiera indagar acerca de esto, se encontrará que efectivamente, en el Vaticano se conservan las reliquias de la sangre de Cristo. Hay mucha información de fuentes serias que afirman esto, porque Hebreos dice, Hebreos capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entendamos que Hebreos dice, Cristo entró en el lugar santísimo, porque a todos nos es notorio que Jesucristo nunca ofició la Eucaristía en aquel tiempo. Quiero decir, hace 2000 años, habiendo en su tiempo un sumo sacerdote llamado Caifás. Jesús, ¿cómo iba a oficiar el rito de los panes sin levadura llamada la Pascua? ¿Habiendo un sumo sacerdote? Es como si el Papa Francisco quisiera entrar en el lugar santísimo, hacer el rito de la Pascua, estando todavía Benedicto XVI como Papa. También a Jesús no le iban a permitir oficiar estando el sacerdote Caifás. Además, ni siquiera era sumo sacerdote nuestro Señor. Es el Hijo de Dios, ciertamente, pero eso no lo hace sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo llegó a ser sumo sacerdote? Esta respuesta está en el Salmo 110. Salmos capítulo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el Papa Francisco.
cuando Francisco muera, Dios lo resucitará para siempre. Pero la triste noticia es que Francisco se volverá a la iniquidad y no permanecerá para siempre. Pero nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI resucitará y permanecerá para siempre. Por eso dice Hebreos: tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Papa Francisco. Ya dijimos que el Papa Francisco no permanecerá para siempre, porque se volverá a la iniquidad. Otra vez volvemos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros papas ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero Benedicto XVI, con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, Benedicto XVI, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se puede cambiar. Porque tal sumo pontífice nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y eso que Jesús vino otra vez, ¿dónde dice que Jesucristo vino otra vez? Nuevamente Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Benedicto XVI. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, ¿por qué otra vez? Si Jesús vino una vez, ¿por qué dice otra vez? No cabe duda que está hablando ahora que vino en Benedicto XVI. Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, resucitará, y nosotros los que hemos creído en su nombre nuevo, Benedicto XVI, nos reuniremos con Él. En otros videos hablaremos más detalladamente de su resurrección. Amén. Gracias, hermanos, por ver nuestro canal, Benedicto XVI.